Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de las visiones del futuro de un ser humano extraordinario, Leonardo da Vinci. Os traigo un programa que me ha costado hacer porque he tenido que leer mucho su obra y tratar de entender el simbolismo de cada una de las palabras que este genio tuvo a bien escribir en el siglo XVI. Estamos hablando de una persona que era extraordinaria en todos los aspectos. Nace en Florencia, Italia, en el año 1492 y desarrolla una carrera brillantísima de pintor, artista, científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, urbanista, poeta, escritor, filósofo y un sinfín de disciplinas, entre las que también destacaba ser un auténtico visionario del futuro, faceta por la que es poco conocido más allá de lo que serían sus diseños sobre inventos muy futuristas, como podrían ser el vehículo, los helicópteros o incluso los submarinos. De hecho, muchos investigadores exponen a día de hoy que solo conociendo el futuro se le podría llegar a ocurrir a alguien tales cosas, ya que la gran mayoría de sus inventos jamás pudieron ser construidos, puesto que solamente él era capaz de concebir o conocer ese tipo de tecnologías, frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo y humanista cuya curiosidad infinita solo era comparable con su creatividad. Leonardo da Vinci es considerado como la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido en toda la historia. Sus libros de notas son fascinantes. Ahí vemos inventos de ingeniería, vemos análisis de anatomía realmente muy profundos y también estudios de conceptos arcaicos relacionados con la geometría sagrada que desde luego a día de hoy siguen siendo sorprendentes. Eso sí, todos sus dones quedaban un poco en segundo plano al respecto de su talento como pintor, incluyendo, como decíamos, sus profecías, sus curiosísimas visiones para el futuro de la humanidad, en donde, como analizaremos a continuación, parece atinar perfectamente con cómo será la sociedad del futuro en donde ahora mismo nos encontramos, quizá incluso en los años venideros. ¿Cómo pudo saber Leonardo da Vinci todos estos datos? Quizá su genio tenía la capacidad sorprendente de adelantarse a los acontecimientos, era un auténtico genio fuera del tiempo. ¿Cómo lo hacía? Vamos a analizar en este videoprograma algunas de sus frases históricas, de sus versos, tocando conexiones con los grupos de poder, la naturaleza humana, el mismo destino de la humanidad y del planeta Tierra y las características de la sociedad de un futuro que se va cumpliendo gracias a una agenda marcada por unas personas poderosas que desde luego parecen que dominan los designios de nuestras vidas y de nuestros destinos. Y es con ellas con las que empezamos a analizar los escritos de Da Vinci, porque Leonardo dijo lo siguiente, dijo: podrán verse sobre la faz de la tierra criaturas que estarán siempre peleando entre sí, con pérdidas muy grandes y muertes frecuentes en cada bando. Estos no pondrán límite a su malicia, con sus crueles miembros un gran número de árboles de los inmensos bosques del mundo serán derribados al suelo, y cuando se hayan atiborrado de comida, complacerán su avidez repartiendo muerte, aflicción, trabajos, terror y destierro para todo ser viviente. Claro, en este párrafo podemos ver a Da Vinci hablando de criaturas. Si entendemos que son seres humanos, pues ahí queda, ¿no? Si son de otro tipo, eso queda a opinión del telespectador. Pero si hablásemos de personas, Da Vinci podría estar hablando de los poderosos del futuro, es decir, de nuestro ahora y del de los años venideros. Los poderosos que crean guerras, provocando daños colaterales, pérdidas, como dice Da Vinci, muy grandes,
y muertes frecuentes, expuestas, por supuesto, como el hambre, la desnutrición y la presión económica que sufrimos a gran escala. Todo esto aparece como uno de los datos más importantes que da Leonardo da Vinci al respecto del futuro. Quizá nuestro mayor problema, esos crueles miembros haciendo alusión a posibles integrantes de lo que serían asociaciones relacionadas con poderes ocultos en la sombra, por supuesto, dominados por las familias más poderosas del planeta. Estas familias, estos seres poderosos que ya aparecen en el siglo XVI bajo la pluma de Leonardo da Vinci, haciendo todo lo que esté en su mano, incluso destruir la naturaleza, y esto lo dice Leonardo con esa frase en donde se ven los árboles derribados en una alusión a la deforestación progresiva del planeta y al dominio de los recursos naturales. Da Vinci expone la barbaridad consumista diciendo que cuando estos se hayan atiborrado de comida, es decir, esa sociedad de la opulencia y las grandes corporaciones y las personas que lo tienen todo mientras que otros no tienen nada, mientras que países enteros se mueren de hambre, pues complacirá su avidez repartiendo muerte, aflicción, trabajos, terror y destierro para todo ser viviente, tal y como actualmente funcionan los países desarrollados, creando guerras, fabricando armas y repartiendo aflicción con las condiciones de trabajo que nos toca comernos, es decir, desterrando en nuestro terror a nuestras vidas de lo que sería su sociedad de privilegios. Algo asombroso, muy realista, que se adelantaba a su tiempo y que, si bien podría verse como un análisis sociológico de cómo iba el mundo y hacia dónde iría el mundo ya en el siglo XVI, Da Vinci profundiza sobre el futuro en el siguiente párrafo de una manera mucho más concreta. Dice: y con motivo de su arrogancia sin fin, desearán elevarse hacia los cielos, pero el excesivo peso de sus extremidades les retendrá abajo. No quedará nada sobre la tierra o bajo la tierra o en las aguas que no sea perseguido e importunado o destruido, y lo que haya en un país será llevado a otro, y sus propios cuerpos serán convertidos en tumbas y en vía de tránsito de todos los cuerpos vivientes que hayan asesinado. ¡Oh tierra! ¿A qué esperas para abrirte y engullirlos de cabeza en las profundas grietas de enormes abismos y cavernas, y nunca más exhibir a la vista del cielo un monstruo tan brutal y despiadado? Aquí tenemos este impresionante párrafo de Leonardo da Vinci, donde vemos esa crítica a esa arrogancia sin fin de esos poderosos tratando de elevarse hacia los cielos, en una posible mención a una sociedad globalizada, ya que también dice que lo que haya en un país será llevado a otro, también una mención a lo que sería el expolio de esos recursos naturales. Es un comentario muy interpretable, pero por supuesto pues ahí queda y me parece bastante claro. Y claro, es muy interesante porque estaríamos hablando de que esto ocurre antes de lo que sería la época del comercio marítimo a gran escala. Él ya hizo una previsión de una sociedad futura dominada por el control del comercio, de las grandes empresas. Y además escuchamos sus propias lamentaciones por ver que el destino será regido por esa gente que debería ser, según sus propias palabras, engullida por profundas grietas de enormes abismos y cavernas. Un comentario crítico y revolucionario ante la humanidad venidera, como si él supiera hacia dónde nos estamos dirigiendo a nivel económico y estuviese viendo las consecuencias y no pudiese hacer nada para evitarlo. Quizá nadie pueda hacerlo, quizá sí lo podamos hacer, ¿no?, entre todos. Y todo, eso sí, en base al genio infinito del ser humano, porque Da Vinci ve como fuente y tormento lo que sería la creatividad humana. Aquí tenemos esta frase, dice: las obras humanas se convertirán en la causa de la muerte humana. Y esto aparece en el capítulo 1.64 de sus versos. Una posible alusión, esas obras humanas que se convertirán en la causa de nuestra muerte, una alusión a la creación continua de nuevas armas para destruirnos e incluso de los peligros de la biotecnología, es decir, la creación de nuevas enfermedades y tecnologías de control humano contrario
contrarios totalmente a la naturaleza. Muchas veces pienso que Leonardo da Vinci no se equivocaba y que quizá nosotros seamos parte de un lado oscuro que tiene la naturaleza y que se manifiesta con nuestras acciones tan negativas o con nuestra falta de realizar acciones que impidan las acciones negativas, ¿no? La falta por dejadez. Da Vinci habla y se revuelve con lo que pronosticaba para el futuro con la siguiente frase. Dice: se verán a varios hombres muy cobardes que permitirán que los demás triunfen a causa de sus males y que se enriquecerán con la pérdida de la verdadera fortuna, la salud. Y esto podría ser una mención a las multinacionales farmacéuticas, tal y como podemos concebirlo a día de hoy en el siglo XXI. Quizá si alguien lo ve esto en el siglo XXV, pues lo ve de otra manera, pero estamos hablando de que se verán a varios hombres cobardes que permitirán que los demás triunfen a causa de sus males y que se enriquecerán con la pérdida de la salud. Es decir, lo que podrían ser una mención a las prácticas de algunas multinacionales farmacéuticas y a la cobardía de nuestros dirigentes que sabrían que se están haciendo las cosas mal y que harían que las ideas más retrógradas y contrarias a la vida triunfen en nuestra sociedad. Y esto es una mención que Leonardo da Vinci expone en sus escritos como si estuviese viendo ya la sociedad hacia dónde iba a ir. Muchos autores hablan de que da Vinci veía todo esto y lo comentaba en sus versos. Por ejemplo, en el 13-12 de sus Revelaciones habla de que, y leo textualmente, dice: ciertos hombres verán con alegría destruir y romperse la obra de sus propias manos, como si muchas veces los constructores fuesen los destructores, como si en muchos casos los poderosos ganasen dinero construyendo y destruyendo países a la vez, es decir, corporaciones que trabajan con los gobiernos en las famosas puertas giratorias, políticos que acaban favoreciendo a empresas y empresas que finalmente acaban contratando a esos políticos, ¿no? Bueno, pues estaría hablando de un mundo en donde esas corporaciones construirían ciudades, construirían industrias y luego favorecerían políticas que finalmente acabarían en lo que serían, pues, estallidos de guerra y destrucciones de ciudades para luego reconstruirlas. Siempre ganan el dinero los mismos. Y claro, esto es muy interesante porque esto es un pensamiento que aparece por parte de Leonardo da Vinci en el siglo XVI, que es un pensamiento muy profundo y en clave de una visión sorprendentemente ultrarrealista de nuestro mundo presente y futuro. Da Vinci, al parecer, va un paso más allá en sus previsiones porque también veía escenarios apocalípticos relacionados con este tipo de consecuencias. Fíjense si no en la siguiente frase, más propia casi de Nostradamus que quizá del propio Leonardo da Vinci. Dice: se verá a todos los elementos mezclados y confundidos en una inmensa revolución precipitarse hacia el centro del inundo o hacia el cielo. El inundo sería el mar. Dice: las partes meridionales se proyectarán con fuerza hacia el frío septentrión, otras veces del oriente hacia el occidente y también de uno a otro hemisferio. Claro, podría estar hablando de inmensas tormentas y de tsunamis planetarios. Quizá sea una referencia a una serie de fenómenos atmosféricos proyectándose con fuerza a lo largo y ancho de todo el planeta de una gravedad sin precedentes, a tenor de lo que también sigue exponiendo en el siguiente texto, y es que dice: el agua de los mares se elevará sobre la cima de los montes hacia el cielo y caerá sobre las moradas de los hombres, una referencia a una posible elevación del nivel del mar, quizá un tsunami de inmensas proporciones, y esto ya aparece en muchas visiones de Nostradamus, como veíamos de Alois Hillmeyer, incluso también de Ursula Saucil, o incluso de un evento mucho mayor. Y digo esto porque también aparece una curiosísima mención a un posible cambio en el eje de la Tierra, tal y como analizábamos en el programa sobre los indios Hopi y las menciones similares en la Biblia, porque en el verso número 63 de las Revelaciones de Leonardo da Vinci encontramos una visión del futuro asombrosa. Dice: todos los hombres cambiarán de hemisferio
en un instante. Algo, claro, esto es algo que ocurriría solamente si la Tierra cambiase de repente su inclinación con respecto a su propio eje. Mientras que algunos autores exponen que prácticamente podríamos estar ante una mención de lo que podría ser un supersistema de teletransporte, es decir, un sistema para cambiar de hemisferio de un momento a otro. Otros exponen que estamos ante una visión de tremendas consecuencias, como la que podría ser un giro completo del planeta. Por supuesto, las interpretaciones, pues las que valen son las vuestras, ¿no? Y bueno, pues ahí está esto tiene múltiples lecturas, pero otra mención impactante es la posible conexión con los famosos días de oscuridad que aparecen en Nostradamus, en Neil Mayer o incluso en Edgar Cayce, al respecto de la siguiente frase. Dice: el momento llegará en que ninguna diferencia existirá entre los colores, porque todos se volverán negros. Quizá está haciendo una mención a esos días de oscuridad que aparecen en las profecías de otras personas en el mundo, y es que claro, aquí tendríamos que desarrollar la hipótesis de esos días de oscuridad, quizá por un evento de un cuerpo astronómico que tapase el Sol, quizá un asteroide que levantase una gran humareda, o quizá, bueno, pues ni más ni menos que un fenómeno en el que los seres humanos viésemos quizá la Tierra directamente con otra atmósfera. Claro, ¿acaso diferentes personas de la Tierra han sido capaces de ver universos paralelos similares? Quizá estamos hablando de una modificación genética única en 10 personas en toda la historia que fuesen capaces de ver el futuro. Esto es lo mismo que aparece en las lecturas de otras personas y lo dice uno de los mejores genios de todos los tiempos. Desde luego es algo que da que pensar. Leonardo da Vinci también expone en el verso 1313 lo siguiente. Dice que tras esto renacerán los tiempos de Herodes y los hijos inocentes serán arrancados de sus nodrizas y morirán a manos de hombres crueles que los degollarán. Un mundo tras este apocalipsis, podríamos llamarlo, tras este cataclismo, un mundo de barbarie, con unos seres humanos volviendo a sus orígenes. Fijaros si no en la siguiente frase, dice: y vosotros, ciudadanos de África, veréis a vuestros hijos degollados en sus propias casas por animales de vuestro país, muy crueles y rapaces, como si el hombre volviese a estar a merced de la naturaleza tras el problema por ese posible avance de las aguas y el supuesto cambio en los hemisferios. Y es que en este sentido Da Vinci podría hablar también de la necesidad de construir un nuevo mundo basado en la navegación, dados los grandes vientos y tempestades que un cambio en el eje de la Tierra, es decir, de un cambio en los hemisferios, crearía en las generaciones venideras. En el mismo verso 362, Leonardo da Vinci dice lo siguiente, dice: se verá a los árboles del monte Tauro y del Sinaí, de los Apeninos y del Atlas, atravesar el aire de oriente a occidente y del Aquilón al mediodía para transportar muchos seres humanos. ¡Oh! ¡Cuántos augurios, cuántos muertos, cuántas separaciones de amigos y de parientes! ¿Cuántos de ellos no volverán a ver su provincia ni su patria, muriendo insepultos, dejando sus huesos esparcidos por diversos lugares del mundo? Esto es muy curioso, es una afirmación muy curiosa porque algunos científicos exponen que serían los navíos de ese futuro en donde existirían grandes mermas humanas, como si ese mundo posapocalíptico solamente pudiese desarrollarse lo que sería la navegación. Además, en el verso 1310 dice lo siguiente: las gentes ingenuas llevarán gran cantidad de luces para alumbrar el camino de los que habrán perdido por completo la facultad de ver. Una alusión a los farolillos de los entierros o una mención a una posible humanidad sin la capacidad de ver bien, de tener problemas, quizá teniendo problemas en la vista por los cambios atmosféricos relacionados con la modificación del eje de la Tierra. Otra mención impresionante de Leonardo da Vinci y además de lo más apocalíptica es lo que aparece en el verso número 1297 de sus Revelaciones. Aquí dice Leonardo da Vinci lo siguiente y está, por supuesto, esto abierto a interpretaciones. Atención a la siguiente frase, dice:
Los enterrados saldrán de sus sepulturas y por medio de feroces movimientos expulsarán del mundo a innumerables criaturas humanas. Prácticamente estamos hablando de muertos vivientes saliendo de sus tumbas a lo Walking Dead. Vamos a repetir la frase de ese verso 1297. Dice: los enterrados saldrán de sus sepulturas y por medio de feroces movimientos expulsarán del mundo a innumerables criaturas humanas. Bueno, sobran los comentarios, ya que además en 1.64, en el verso 1, versículo 64, también se dice lo siguiente, dice: los cuerpos sin alma se moverán por sí mismos y transportarán innumerables cantidades de muertos, tomando las riquezas de los seres vivos circundantes. Claro, esto es muy interesante porque en este mundo futuro Leonardo da Vinci podría estar exponiendo quizá pues lo que sería un apocalipsis del tipo pues prácticamente pues bionuclear o algún tipo de problema biológico. Además, en este mundo se expone algo asombroso y esto aparece en el verso número CA 1.4. Dice: muchos pueblos junto con sus hijos nacerán en oscuras cavernas y allí, en ese lugar tenebroso, comerán ellos y sus familias durante mucho tiempo, sin ninguna luz artificial o natural. Hombres, como vemos, que volverían a las cavernas tras las hecatombes planetarias, sin luz ni electricidad, en tiempos tenebrosos durante generaciones y generaciones. Esto era lo que veía Leonardo da Vinci para el futuro y, como vemos, pues se acercaba mucho a lo que podría ser esa sociedad, pero claro, estaríamos hablando de una sociedad muy lejos en el futuro. Antes de llegar a ese futuro, da Vinci observa lo que es hoy la sociedad de la comunicación, la era postindustrial, la era de Internet. En el siglo XVI escribió en el verso 362 lo siguiente, y esto es fascinante, dice: los hombres se hablarán los unos a los otros desde los más lejanos países y se responderán. Todos los hombres se hablarán, se tocarán, se abrazarán, estando los unos en un hemisferio y los otros en el otro, y comprenderán sus respectivas lenguas. Esto es muy curioso porque, además de una mención a una conexión en forma de diálogos, habla de contacto físico, de tocarse, de abrazarse, como si fuera posible una tecnología holográfica que crease sensaciones físicas. Esto es una interpretación como muchas que pueden hacerse. Además de eso, habla de traductores simultáneos en esos encuentros del Internet del futuro, comprendiendo en el mismo momento cualquier idioma de la Tierra, algo que también estuvo expuesto en las profecías de Ursula Southall en Inglaterra en el siglo XVII. Da Vinci también habla de la sociedad de las imágenes y de la información, porque en el mismo verso nos cuenta lo siguiente, dice: veremos las formas e imágenes de hombres y animales siguiendo a estos hombres y animales a cualquier parte que se dirijan, y estas formas harán los mismos movimientos que el hombre, pero lo verdaderamente admirable será la variedad y el tamaño que tales formas tomarán, posiblemente haciendo alusión a las imágenes de vídeo que replican y escenifican la vida real gracias a los dispositivos de grabación. Gran variedad de contenidos en un mundo supermasificado de información que posiblemente Leonardo da Vinci ya concebía expresándolo con su lenguaje italiano del siglo XVI. Una curiosidad dentro de la obra de da Vinci, sin duda, es la posibilidad de que los seres humanos del futuro primero desarrollen sistemas de realidad simulada, segundo sean capaces de entablar contacto con el más allá y tercero sean capaces de desentrañar el misterio del mundo de los sueños. Fijaros en la siguiente frase llena de sabiduría, llena de simbolismo del verso número 362. Dice: los hombres caminarán sin moverse, hablarán con los ausentes y escucharán a quienes no habrán hablado. En los videojuegos
caminamos sin movernos de nuestra propia casa. Solo, claro, por supuesto, solamente podemos hablar con los ausentes por teléfono móvil si están vivos y si están pues muertos y han fallecido, con algún tipo de transmisor entre ambos mundos, y escucharemos a quienes no hablen. Y claro, según ciertas interpretaciones, nosotros no hablamos nada más que cuando estamos durmiendo. Es decir, y a veces ni eso, ¿no? ¿Sería posible que Da Vinci hubiera visto todas estas tecnologías de control de sueño, de comunicación transdimensional o de realidad virtual, o incluso las hubiera imaginado? Es fascinante, porque quizá pues sabía perfectamente hacia dónde iba la humanidad. Además, este gran genio habla de una sociedad futura llena de desdichas morales, de insatisfacción, en una serie de comentarios sociológicos muy interesantes. Dice, por ejemplo: veremos a los mismos que pasan por tener mayor juicio y experiencia, buscando y rebuscando ávidamente la cosa de la cual tienen menos necesidad. Una mención a la avaricia de la gente, ¿no? De lo que puede ser, pues, basar su vida en cosas materiales que realmente no hay ninguna necesidad de poseerlas y que no tienen ningún tipo de valor. Él ya veía que la sociedad del consumismo iba a ser, pues, la pauta de lo que sería el futuro, ahora mismo nuestro presente. Lo fascinante es que Leonardo da Vinci ya se habría adelantado a la invención del gran entretenimiento de masas del siglo XX, del siglo XXI, porque 300 años antes de que se creara, observar esta frase en el capítulo 1, versículo 62 de sus versos. Dice: el cuero de los animales será causa de gran agitación entre los hombres, que se lanzarán unos contra otros grandes gritos y juramentos. Una mención a un balón de fútbol que se le llama el cuero y a la gran agitación que siempre suscita, lo que sería, pues, el opio del pueblo, ¿no? El hecho de estar, pues, totalmente ajenos a la realidad. Y yo conozco a mucha gente que lo más importante de su vida es que, pues, su equipo preferido, pues, gane, ¿no? Y le dan igual lo que hagan con sus impuestos o los casos de corrupción. Ellos, que gane su equipo. Es así, y realmente, pues, quizá Leonardo da Vinci ya lo veía en el pasado, ¿no? En el siglo XVI. Bueno, ¿acaso? Claro, estamos hablando de un hombre que podría ser capaz de ver o de atisbar lo que podría ser una sociedad futura, pero es que sus afirmaciones realmente lo claman y son un auténtico enigma. También supo ver antes que nadie la construcción de presas, que es un grandísimo avance en tecnología para generar electricidad y ahorrar agua, y esto se ve en el verso número 1297. Dice: el agua, caída de las nubes, todavía en movimiento sobre el borde de las montañas, se detendrá por largo tiempo sin hacer movimiento alguno, y luego caerá sobre muchas y diversas provincias. Una alusión a lo que podrían ser embalses o incluso el riego artificial. Llegados a este punto, personalmente me quedo con dos ideas y dos frases. La primera, muy profunda, dice: el bosque engendrará hijos que se convertirán en la causa de su muerte, que habla de la naturaleza humana con gran profundidad y sabiduría. El bosque engendra hijos que se convertirán en la causa de su muerte. Es muy profundo. Luego, la segunda idea es el siguiente verso. Dice: nacerá de un humilde principio que aumentará con gran rapidez. No estimará ninguna de las cosas creadas, porque mediante su virtud tendrá el poder de transformar la esencia de las cosas en otra diferente. Aquí se habla de la naturaleza transgresora de la humanidad, que como él, pues, que él tenía ideas, quería cambiar la vida de los hombres y la de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues quizá en usted nazca una idea que pueda transformar la vida de los hombres y que se salga de la norma y que sea capaz de transformar la esencia de las cosas. Él sin duda hubiera querido que la desarrollara y la compartiera, y yo también, y muchos queremos que esto ocurra y que no tengamos miedo a la hora de exponer nuestras ideas, nuestras creaciones, nuestras propuestas, porque el mundo precisamente cambia gracias a grupos muy pequeños de personas que son capaces de
transgredir las normas y de cambiar las cosas, ¿no? Bueno, luego las dos cosas que más me han gustado, además de las conexiones con otras visiones apocalípticas, serían la del verso 362 con el control de los sueños, las realidades simuladas y la transcomunicación dimensional. Los hombres caminarán sin moverse, hablarán con los ausentes y escucharán a quienes habrán hablado. Esto es muy interesante, esto me parece muy increíble y también lo de las menciones a lo que serían los muertos vivientes, si los podemos llamar así, algo muy interesante. Y también esta última idea, este último verso, ¿no? Que dice que se verán a hombres tan cobardes que permitirán que otros triunfen a causa de sus males, que se enriquezcan con la pérdida de su verdadera fortuna, que sería su salud. Claro, viendo el problema ambiental que tenemos y que seguiremos teniendo si no lo paramos por la contaminación y el abuso de los gobiernos, las empresas, las multinacionales farmacéuticas y el control de una sociedad que está gritando cambios, pues parece que Leonardo da Vinci da la clave para lo que sería ese futuro dominado por los grandes poderes que realmente sufrimos a día de hoy, ¿no? Aquí llegamos al final de este programa, que desde luego pues está lleno de interpretaciones, que me ha costado mucho tratar de relacionar unas cosas con las otras y que realmente tiene conexiones con otras personas que han podido ver el futuro en diferentes puntos de la historia. Y es que sí que es posible que exista un gen, una anomalía genética dentro de los seres humanos, y esto sería también una hipótesis, una teoría con la que termino el videoprograma, que pudiese permitir a algunos seres humanos elucubrar o incluso observar diferentes universos paralelos, incluso muy lejos en el tiempo, en donde se podría ver perfectamente imágenes de lo que ocurrirá en el destino de la humanidad. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.